Esta narración es con voz pausada. Es una historia escrita con el único propósito de hacerte conciliar el sueño. Así es que puedes cerrar los ojos, acomodarte lo más cómodamente posible en tu cama, en tu sofá, silla mecedora o hamaca, y dejar que la narración te haga soñar y transportarte a la vida campesina nicaragüense o, si prefieres, de algún otro pequeño pueblo centroamericano o inclusive mexicano. En fin, de algún lugar de Latinoamérica de tu preferencia. Era una de esas mañanas que despiertan hasta a los gallos dormilones. El sol apenas asomaba su cara entre las colinas del Valle de la Piedra Grande y el aire fresco, cargado del olor a tierra mojada y leña quemada, se colaba por cada rincón de la aldea. Por un sendero de piedras, bajando desde el cerro, se escuchaban ladridos de perros, el grito lejano de un niño corriendo tras una gallina y el cantar de los pájaros entre los guayabales. En medio de todo ese concierto de sonidos, junto a una gran piedra redonda, se encontraba Rosario, una muchacha regordeta, morena y bonita, como el maíz nuevo, moliendo con fuerza y ritmo el grano dorado en su metate. La masa caía suave en el batea de madera mientras ella tarareaba una canción vieja. El sol, curioso, se detuvo un momento sobre su rostro para mirarla mejor. A unos metros del metate, el humo del fogón empezaba a dibujar espirales en el aire. Rosario se levantó, secándose el sudor con el dorso de la mano, y con pasos firmes fue a echar la masa en el comal. El maíz chisporroteaba alegre, como si también saludara la mañana. Por el mismo sendero donde antes se oían ladridos, apareció Toño, el mozo del rancho de don Seferino. Cargaba al hombro un machete envainado, un lazo enrollado y su morral de cuero colgado al pecho. Caminaba con paso ágil, pero con los ojos medio cerrados por el sueño. Apenas vio a Rosario, esbozó una sonrisa medio dormida, medio pícara, pero no dijo nada. Detrás de él, otro joven bajaba descalzo, con los caites colgando del cinto. Sin sombrero y con la camisa abierta, iba silbando mientras buscaba a su vaca favorita, la chula, que había parido hacía poco. El ternerito, con patas torpes y mirada curiosa, lo seguía como si ya supiera que esa mañana tocaría desayuno doble. Ambos muchachos pasaron frente al comal. Rosario los saludó con una inclinación de cabeza, sin dejar de dar vuelta a las tortillas. «Buen día, Rosario», dijo el descalzo, rascándose la cabeza. «Hoy huele a tortilla alegre. ¿Ya salió el primer comal?» «Todavía no, Julián», respondió ella sonriendo. «Pero si esperás, te cae con quesito fresco». Toño rió por lo bajo y siguió su camino, pero Julián se quedó allí un instante, contemplando cómo las llamas del fogón bailaban bajo el comal. Y Rosario, aunque fingía no notarlo, se acomodaba al rebozo cada vez que sentía los ojos sobre ella. El sol, mientras tanto, trepaba despacito por las lomas, estirando sus brazos de luz sobre los techos de teja y los árboles cargados de jocotes. Las sombras cortas anunciaban que la mañana venía en serio, y el valle entero comenzaba a llenarse de vida. Desde el corral se oía el chillido metálico de un balde contra el palo, el mugido impaciente de las vacas y el chirrido agudo del portón viejo que Julián empujaba con el pie. La chula ya estaba amarrada y su ternero, con la lengua afuera, trataba de alcanzarle la ubre antes de tiempo. Más allá, por donde el campo se abría hacia los potreros, se escuchaba un cuerno grave, corvo y poderoso. Era don Cipriano, el capataz, que anunciaba con ese sonido ancestral que el día de trabajo comenzaba oficialmente.
Las vacas del monte, que ya conocían la rutina, empezaron a bajar con calma por las veredas. Entre ellas se destacaba un toro blanco de cuerpo macizo, con manchas doradas como pintadas con pincel, justo en la barriga y en el testuz. «¡Ahí viene el rey manso!», gritó Julián, sonriendo. «Ese sí que es de alcurnia, aunque se eche en el lodo como cualquier cristiano». El toro alzó la cabeza por un momento como si entendiera, y luego siguió su marcha solemne, rodeado por su comitiva de vacas. En la cocina, el aroma se había vuelto irresistible. Rosario ya tenía una tanda de tortillas infladas como tambor de fiesta, y en una olla de barro sobre el fuego lento hervía el chocolate espeso con rajas de canela y un par de clavos de olor. El perfume llegaba hasta el corral, hasta el filo del monte y más allá. Claudio se levantó de la piedra, limpió el hacha con un trapo y se estiró los hombros. Caminó hacia el fogón, rascándose la barbilla como quien busca una excusa para acercarse. «Ese chocolate huele a domingo con lluvia, Rosario», dijo, acomodándose el sombrero que ya ni llevaba puesto. «¿Y eso que no has probado el requesón que hizo la patrona esta mañana?», le respondió ella, sin alzar la vista. «Dice que es para los trabajadores que no se hacen los dormidos». Claudio soltó una carcajada sincera. Julián, que regresaba del corral con las botas llenas de barro, le hizo segunda. «Entonces a vos no te toca, compa, porque yo ya ordeñé a la chula y vos apenas terminás de afilar el machete». «Pero lo dejé como navaja de barbero», se defendió Claudio, levantando el hacha como trofeo. «Y eso también tiene su mérito». Rosario le sirvió una taza a cada uno. El sol ya se reflejaba sobre el chocolate, como sobre un espejo de tierra caliente. Mientras los muchachos sorbían el chocolate con una devoción casi religiosa, apareció doña Mercedes, la patrona de la casa, con su delantal floreado y su andar decidido. Tenía las manos blancas de tanto batir el requesón y la frente perlada de sudor, pero en su rostro brillaba una energía inquebrantable. «Buenos días, vagos», saludó con tono fuerte pero cariñoso. «Ya nos vi arrimados al fogón como gatos hambrientos». «Dios la bendiga, doña Meche», respondió Claudio, con una sonrisa de oreja a oreja. «Rosario nos está queriendo engordar con puro cariño». «Y con buen diente, que no es lo mismo», replicó la señora, dejando una batea llena de tostadas crujientes sobre la mesa de madera. «Aquí tienen, y cuidado con dejar migas como gallinas, ¿me oyen?» «Sí, patrona», dijeron los dos al unísono, como niños en la escuela. Julián agarró una tostada y la sumergió despacio en la taza, con tanto cuidado como si fuera a bautizarla. Rosario lo observó desde el rabillo del ojo y luego volvió al comal, pero no pudo evitar sonreír. Afuera, el día ya estaba en plena flor. Las hojas del pasto brillaban como si alguien les hubiera echado azúcar, y sobre los tallos verdes se paseaban escarabajos dorados y carmín, ajenos al bullicio humano. Allá, en lo alto de la colina, un gallote dio un grito final, como anunciando que la mañana ya había tomado el valle por completo. El bullicio del patio se mezclaba con los sonidos del campo, las hojas sacudidas por la brisa, el balido de una oveja al fondo y el martilleo lejano de algún carpintero madrugador que ya trabajaba en su rancho. Julián, con tostada en mano, se acercó a la pila para lavarse la cara. El agua helada le arrancó un quejido, pero lo dejó fresco como recién nacido. ¡Ah, carajo! Eso sí es despertarse de un solo. Claudio, aún con el sabor del chocolate en la boca, se sentó bajo un árbol y sacó una navaja para tallar una rama de guásimo. Le gustaba hacer silbatos, y ya tenía varios colgados en un hilo, como collares de viento. «Rosario, ¿te gustaría uno con forma de pajarito?», le preguntó, sin levantar la vista. Ella,
que ya empezaba a amasar la siguiente tanda de tortillas, soltó una risita. ¿Y para qué lo quiero? Si con los que hay en el monte me basta. Y cantan mejor. «Uy», dijo Julián, metiéndose en la conversación como cuchara en atol. «Eso fue directo al pecho, compadre». Claudio sonrió, pero no se rindió. Tallaba con más detalle, como si entre sus dedos naciera algo digno de ser regalado. Por el portón del corral apareció don Cipriano montado en su mula vieja, con el sombrero hundido hasta las cejas y la mirada aguda como machete nuevo. «Muchacho, arriba, hay que mover el ganado antes que el sol nos reviente. El campo no espera y los días en el Valle de la Piedra Grande empiezan dulces, pero no se duermen». Con el llamado de don Cipriano, Julián guardó la taza y se ajustó la camisa. Claudio colgó el silbato de Guásimo en el cuello y se levantó estirándose como gato perezoso. Rosario limpió sus manos en el delantal y miró hacia el horizonte, donde el sol ya empezaba a quemar el rocío. «Vamos al monte», dijo don Cipriano, bajando de la mula con la firmeza de quien conoce cada piedra y cada árbol del valle. «Hoy tenemos que juntar el ganado para llevarnos a la venta». La idea no agradaba a todos. El ganado era como parte de la familia y separarse de él no era fácil. Pero don Cipriano sabía que el trabajo duro era la única forma de mantener viva la tierra y la esperanza. Julián tomó la soga y el lazo, mientras Claudio se echaba al hombro el machete recién afilado. Rosario se guardó unas tortillas en el pañuelo, pensando en el regreso cuando la tarde bajara suave y se encendieran las luciérnagas. El valle se abría ante ellos lleno de secretos y promesas, bajo un cielo tan claro que parecía que el mundo entero cabría en un suspiro. Y así, con el corazón en el trabajo y la mirada en el horizonte, comenzaron la faena del día. El grupo avanzó por senderos estrechos entre guayabales y árboles de molle, donde el canto de los pájaros se mezclaba con el ruido lejano del río que bajaba bullicioso. Las vacas pastaban tranquilas, sin sospechar que pronto serían llevadas a otra parte. Claudio, con paso firme y machete en mano, abría camino cortando ramas bajas que obstaculizaban el paso. Julián se encargaba de mantener a las vacas juntas, silbando y llamándolas, con la voz firme de quien ha nacido para el campo. Rosario caminaba detrás, cuidando que ninguna cría quedara rezagada. Su corazón latía con fuerza no solo por la caminata, sino por una mezcla de nostalgia y orgullo. Esa era su tierra, su gente, su vida. Al llegar a un claro, don Cipriano hizo una señal con la mano y todos se detuvieron. Desde allí se veía el mercado del pueblo, donde pronto el ganado sería vendido y llevado a otros destinos, quizá a tierras lejanas. «Cada vaca que vendemos lleva un pedazo de este valle», dijo don Cipriano con voz grave, «pero también trae la esperanza de un mejor mañana». Rosario miró el horizonte, donde el sol pintaba de oro las montañas lejanas. Cerró los ojos un momento y respiró hondo, guardando esa imagen en el fondo del alma. La tarde comenzó a caer con suavidad y el grupo emprendió el regreso con el corazón un poco más pesado, pero lleno de satisfacción por el trabajo bien hecho. El sol doraba las copas de los árboles y hacía brillar el polvo que levantaban las patas del ganado. En el camino de vuelta, Claudio se adelantó y paró junto a un pequeño manantial que burbujeaba entre las piedras. Allí se sentó, quitándose las botas y sumergiendo los pies en el agua fría que al instante despertó cada nervio dormido. Rosario se sentó a su lado y juntos observaron cómo el cielo se pintaba con tonos anaranjados y violetas, mientras las primeras luciérnagas comenzaban a despertar en el monte. Julián apareció con una sonrisa y un manojo de flores silvestres que recogió en el camino para Rosario. «Para que no olvides que el valle es generoso», le dijo, entregándoselas con timidez. Rosario tomó las flores. Su sonrisa fue abierta y sincera, como el cielo que lo cubría.
El regreso a la aldea se volvió un desfile silencioso, acompañado por el canto lejano de los grillos que comenzaban su ronda nocturna. Al llegar, la casa se iluminó con la luz tenue de las lámparas de querosene y el aroma a leña quemada volvió a llenar el aire. Doña Mercedes esperaba en la puerta con una sonrisa y un plato de sopa caliente para cada uno. «No hay nada mejor que llegar a casa después de un día de trabajo», dijo mientras servía. «Este es el premio que todos merecen». Rosario se sentó en la banca de madera, cansada pero feliz. Claudio se recostó en el suelo, mirando las estrellas que empezaban a parpadear en el cielo. «¿Sabes?», dijo Claudio, sin apartar la vista del firmamento. «Mañana será otro día para seguir cuidando esta tierra». Y así, poco a poco, construimos nuestro destino. Julián asintió, con la mirada fija en la luna creciente, mientras Rosario, entre bostezos, se sentía agradecida por ser parte de ese valle y de esa gente. La noche envolvía el valle, pero la esperanza seguía encendida como el fuego que ardía en la chimenea. La madrugada se colaba tímida por las rendijas de la ventana y el canto del gallo anunciaba el comienzo de un nuevo día. Rosario despertó con el susurro del viento que acariciaba las hojas del guayabo y por un instante se quedó en silencio, disfrutando la paz antes del ruido. En la cocina, el fogón estaba listo para encenderse y el metate esperaba la próxima tanda de maíz para moler. El ciclo de la vida en el valle seguía su curso, entre trabajo, risas y silencios compartidos. Don Cipriano ya montaba su mula, con la misma determinación que el día anterior. Julián y Claudio afilaban sus herramientas, preparándose para la jornada que vendría. Rosario, mientras tanto, miraba el horizonte con la certeza de que cada amanecer traía consigo una nueva oportunidad. Y aunque el trabajo era duro, el corazón se fortalecía con cada paso dado. El valle se despertaba con la promesa de historias aún por contar, bajo ese cielo claro y sin fin que los acompañaba siempre. En el centro del pueblo, la plaza comenzaba a llenarse de gente. Niños corrían detrás de una pelota hecha de trapos, mujeres charlaban mientras tejían y los hombres discutían sobre la mejor forma de cuidar el ganado. Rosario, con el rebozo al hombro, se acercó a la iglesia de adobe, cuya campana anunciaba la hora del mediodía. Allí se encontraron todos, como en un ritual ancestral, para compartir historias y descansar un poco. Don Cipriano habló de los tiempos antiguos, cuando sus abuelos llegaron a estas tierras buscando un futuro mejor. Contó leyendas de hombres valientes y mujeres fuertes que levantaron el valle con sus manos y su fe. Los niños escuchaban atentos, con los ojos abiertos como lunas, mientras las mujeres asentían y los hombres intercambiaban miradas de respeto y orgullo. «Esta tierra es nuestra historia», dijo don Cipriano, «y es nuestra responsabilidad cuidarla para los que vienen detrás». Rosario sintió un cosquilleo en el pecho. Esa conexión con el pasado era la raíz que sostenía todo su mundo. Al caer la tarde, el valle se vestía de tonos cálidos. El naranja, el rojo y el dorado pintaban las colinas y los árboles como una acuarela que solo la naturaleza podía crear. Los trabajadores volvían a sus casas, cansados pero con el alma llena. Rosario caminaba despacio por el sendero de tierra, observando cómo los últimos rayos del sol acariciaban el rostro de sus vecinos. En cada paso sentía el latir de un corazón colectivo, un pulso que unía a todos en esa tierra fértil y vieja. En ese instante, el valle pareció suspirar, como si celebrara esos pequeños momentos de humanidad que dan sentido a la vida.
La noche caía, y con ella la promesa de otro día para amar y cuidar ese pedazo de mundo que llamaban hogar. La noche llegó como un manto suave, cubriendo el valle con estrellas que brillaban como faroles en la oscuridad. El fuego de la chimenea chisporroteaba, mientras dentro de la casa se escuchaban risas y conversaciones pausadas, cargadas de cansancio, pero también de satisfacción. Rosario, sentada junto a la ventana, miraba hacia el cielo despejado y pensaba en la magia sencilla de aquel día. En el aire quedaban el aroma del maíz molido, el sabor del chocolate y la fuerza del trabajo compartido. Sabía que, a pesar de las dificultades, en ese valle se tejían historias que valían la pena ser contadas, que el pasado y el presente se unían en cada gesto y que la esperanza era el hilo invisible que mantenía unido todo. Con una sonrisa tranquila, cerró los ojos y permitió que el sueño la abrazara, segura de que mañana sería otro día para vivir, para soñar, para amar. Y así, bajo el cielo claro y sin fin, el valle guardaba en su pecho el latido eterno de la vida. Inspirado en el poema de Rubén Darío, que a continuación le recito. Del trópico. Qué alegre y fresca la mañanita. Me agarra el aire por la nariz. Los perros ladran. Un chico grita y una muchacha gorda y bonita, junto a una piedra, muele maíz. Un mozo trae por un sendero sus herramientas y su morral. Otro con caites y sin sombrero busca una vaca con su ternero para ordeñarla junto al corral. Sonriendo a veces a la muchacha, que de la piedra pasa al fogón, un sabanero de buena facha, casi en cuclillas, afila el hacha sobre una orilla del mollejón. Por las colinas la luz se pierde bajo el cielo claro y sin fin. Ahí el ganado las hojas muerde, y hay en los tallos del pasto verde escarabajos de oro y carmín. Sonando un cuerno corvo y sonoro, pasa un vaquero y a plena luz vienen las vacas. Y un blanco toro, con unas manchas color de oro, por la barriga y en el testuz. Y la patrona bate que bate, me regocija con la ilusión de una gran taza de chocolate que ha de pasarme por el gaznate con la tostada y el requesón. Y si aún no te has dormido, puede ser que ahora sí lo hagas escuchando el podcast sobre esta narración. La vida rural latinoamericana, un vestigio del pasado destinado a desaparecer. Lo que descubrimos en el Valle de la Piedra Grande nos muestra una realidad muy diferente, donde cada amanecer teje una historia de resistencia y belleza. Es fascinante cómo esta narrativa captura la esencia de una comunidad que mantiene vivas sus tradiciones. ¿Qué te parece si exploramos los elementos que hacen que esta historia sea tan significativa? Bueno, empecemos por Rosario, este personaje central que representa la columna vertebral de la vida rural. La forma en que el autor la describe, regordeta, morena y bonita, como el maíz nuevo, utiliza una metáfora que conecta directamente con la tierra y sus frutos. Hoy nos vamos a meter de lleno en el Valle de la Piedra Grande. La idea es explorar cómo es un día ahí, en esa comunidad rural. Exacto. Desde que amanece, con ese aire fresco, olor a tierra mojada, a leña, hasta que cae la noche. Queremos captar el ritmo, ¿no? Las relaciones, esa conexión tan fuerte con la tierra. Y bueno, el día arranca fuerte, con una imagen muy, muy sensorial. Cierto. Ahí está Rosario. La describen como regordeta, morena, bonita. ¿Moliendo maíz? En su metate, sí, esa piedra volcánica. Y después haciendo tortillas en el comal. Mientras canta, y el sol que empieza a asomar. Es como un ritual, ¿no? Totalmente. Marca el inicio de todo. Y enseguida se empieza a poblar la escena. Claro.
Llega Toño, el mozo, sonriendo. Y Julián, descalzo, anda buscando a su vaca, la chula, ¿sí? Y a su ternero. Y el diálogo con Rosario sobre las tortillas, el queso fresco, te da una idea de lo cotidiano. Y ahí entra Claudio, el sabanero, afilando su hacha. Ajá. Y el texto menciona algo interesante. Las miradas de Claudio hacia Rosario. Y cómo ella reacciona, ¿no? Se acomoda el rebozo. ¿Qué te dice eso? Pues sugiere mucho que en esa vida, quizá un poco ruda, mucho se comunica sin palabras. Gestos, miradas. Exacto. Hay como corrientes subterráneas de afecto, de interés. Y mientras pasa eso, el trabajo ya está llamando. Se oyen cosas del corral, el ordeño. Y de repente, el cuerno. El de don Cipriano, el capataz. Ese sonido es clave. Totalmente. No es solo un ruido, es como un llamado ancestral. La señal para empezar la faena, para organizar a la comunidad. Se siente el peso de la tradición ahí. Y luego mencionan al toro, rey manso. Sí, y Julián comenta algo sobre su alcurnia. Le da un toque de humor, ¿no? Y de orgullo por sus animales. Sí, es interesante. Y me llamó la atención el momento del fogón. Ese aroma a chocolate. Con canela y clavo. Delicioso. Ese momento compartido es vital, creo yo. Atrae a Claudio, a Julián. Es como una pausa antes del esfuerzo grande. Y justo ahí llega doña Mercedes, la patrona. Y fíjate cómo saluda. Buenos días, vagos. Es fuerte, pero afectuoso. Quizás muestra una jerarquía clara, sí. Pero luego les da tostadas. Hay una dinámica ahí compleja, como familiar pero ruda. Y después viene la tarea principal, mover el ganado. Para la venta, ¿sí? Liderados por don Cipriano. Marca bien esa mezcla de necesidad económica y el apego a los animales. ¿Y cómo se ve eso en el trabajo mismo? Bueno, se ve en cómo se organizan, es un trabajo en equipo. Claudio va adelante abriendo camino con el machete. Julián guiando las vacas. Y Rosario cuidando a las crías. Todos tienen su papel. Es un esfuerzo colectivo. Y la reflexión de don Cipriano en un claro del bosque. Esa es potente. Dice que cada vaca vendida se lleva un pedazo del valle. Pero trae esperanza. Es una metáfora muy fuerte, ¿no? Encapsula esa tensión. La supervivencia versus el vínculo emocional con la tierra, con los animales. No es solo vender ganado. Es desprenderse de algo propio. Sí, esa idea cala hondo. Y el regreso, al atardecer, tiene otra atmósfera. Sí, cansancio, pero también satisfacción. La luz dorada sobre el paisaje. Y la escena en el manantial me pareció muy bonita. Cuando Claudio se refresca los pies y Rosario se sienta a su lado. Y de pronto llega Julián. Con flores silvestres. Para ella. Ese gesto, en medio de todo ese trabajo duro, esa vida áspera. Que nos dice muchísimo. En un mundo de pocas palabras, quizás, ese gesto es enorme. Es ternura pura, un reconocimiento personal. Y la sonrisa de Rosario lo confirma. Claro, muestra que la belleza, el afecto, encuentran su espacio hasta en las vidas más esforzadas. Y el día termina volviendo a casa. Lámparas de querosene, la sopa caliente de doña Mercedes. Se cierra el ciclo, y las reflexiones finales de los personajes son importantes. Claudio pensando en cuidar la tierra como forma de construir su destino. Julián mirando la luna. Rosario agradecida. Le dan un sentido, un propósito a todo ese esfuerzo del día. Sí. Si tuviéramos que resumir, ¿qué sacamos de estos fragmentos? Pues creo que la imagen de una comunidad muy unida por el trabajo, por los rituales diarios. Una conexión profundísima con la naturaleza, con sus ciclos. Las tradiciones también son importantes, ¿no? El cuerno, las historias que mencionan de los abuelos. Actúan como ancla, exacto. Y todo esto tejido con interacciones humanas muy sencillas, pero cargadas de significado. Miradas, bromas, gestos. Como el de las flores. Quizás ese detalle, el de las flores en el manantial, captura bien esa dualidad. La dureza y la ternura. Sí. La rudeza de la vida rural y esa belleza simple, inesperada. Es una buena síntesis, sí. Y nos deja pensando, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno,
Esta visión de la vida, tan centrada en la comunidad, en el esfuerzo físico, en el vínculo con la naturaleza, ¿cómo se compara o cómo choca quizás con nuestras ideas actuales sobre el bienestar, sobre lo que es una vida plena o el progreso? Hasta aquí esta historia del Valle de la Piedra Grande. Les invito a escuchar otro cuento basado en otro poema de Rubén Darío, A Margarita, de baile.